Haces, Lea? ¿Cómo andás? Bueno, mientras Malí, mientras se va sumando, esperamos que se sume Pablito Policastro. Hola Juli, Agus, Nico, Jan. Abrazo grande, Nico. Gaby, ¿cómo estamos? Hola Ger. Es grande el Manu, te mandamos un saludo. Un saludo para Nabu. Vamos a ver si Pablito Policastro ahora está adentro. Hola Edu, espero como es que le hagas varias preguntas a Oscar, ¿eh? Eh, Listo, Policastro. Ahí está. Pablito, la gente que se está uniendo se escucha bien. A ver si. Oscar. A ver, a ver. Bueno, mientras se suma, esperamos que se conecte Pablito, debe andar mala conexión. Hoy nos va a hablar qué cosas lo marcaron en su práctica clínica en pacientes con afecciones de hombros. Investigación y casos clínicos. Así que todas las preguntas relacionadas al hombro, al complejo articular del hombro, todas para Oscar. A ver si agarra. Hola, Oscar. Hola Albert, ¿cómo andás? ¿Cómo le va? Bienvenido. Qué lindo verte, tanto tiempo. Te Igualmente, tratan amigo. muy bien, te tratan muy bien la tierra europea, veo, ¿no? ¿Vos decís, amigo? Sí, sí, todo bien, todo bien. Acá estamos eh, poniéndole un poco de buena onda, buena aptitud. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectan estando acá en sus casas, seguramente con ganas de un poco de libertad. Veo muchos amigos, la verdad que me pone muy contento, amigos de todos lados. Acá veo a Seba Mansur de Chile, gente del interior de Argentina, de Rosario, de Córdoba. Veo a mi amigo La Foca Eduardo Tondelli. Ahí está Eduardo. Está muy activo Eduardo, Muchos. ¿no? Eduardo está muy activo, sí, sí, sí. Sí. La verdad que muy, muy lindo, muy lindo. ¿Vos todo bien? Contame cómo andás vos, previo a Bien, arrancar. amiguito. Muy bien, acá estamos con los muchachos. Te lo voy a mostrar, voy a girar la cámara. Están A ver. comiendo. Dice que no quieren que salgan, pero van a salir igual. Ese Joaquín, Oaki tiene mucha pinta de skater. Joaquín, tío aquí. Alvarito, Alvarito, de nuevo para el Joaco. No querían salir, pero bueno. bien. ¿Qué le vamos a hacer? Están Es, almorzando, es- están es cenando. lo, es lo que hay, ¿no? Es lo que Sí, hay. sí, sí. Sí. Así que no muy bien, con frío. Hoy nevó, así que estamos todos guardados, en cuarentena. Pero poniéndole buena onda y tratando de formarnos, ¿no? Siempre. Te quiero agradecer personalmente por estos espacios, por siempre tratar de generar cosas. Siempre fuiste y sos una persona muy activa, así que te felicito y estas cosas vienen muy bien y hacen muy bien. Buenísimo. Bueno, muchas gracias primero a vos por sumarte y como dijiste, tratar que en esta cuarentena sea mucho más dinámica y todos nos formamos un poco más. Eh, bueno, Pablito, bienvenido a Compartiendo el Conocimiento. Oscar, para mí sos Oscar, no sos Pablito. Es mi segundo nombre. Así que, bueno, vamos a ir empezando a mostrar cómo es la modalidad en vivo. Empezar, como dijimos que esto empezó primero con Mati San Pietro, que fue el primer invitado.
Así que bueno, también agradecer, ayer lo fundimos a preguntas a Matías. Espero que lo haya perdonado a la esposa. Así Me que dijo que bueno, estaba complicado con eso y dijo que la próxima vez, a cambio que le mandes algo desde allá, unos chocolates suizos o algo, si no, no va a aceptar ese tipo de modalidad. vamos a hacer todo lo posible para mandarle algo a San Pietro. Bueno, Poli, vamos a hacer así. Vamos a repasar la modalidad de cómo es la dinámica. Dura 60 minutos. Si se llega a cortar, nos vamos a tu usuario y la seguimos por ahí. Bueno, todas las preguntas que vayan saliendo, dudas, si quieren ir poniendo, ningún problema. Solamente le decimos a Tondeli que está muy activo, como es que tenga respeto, nada más. Y bueno, vamos a repasar cómo es lo que vas a hablar. Son cosas que te marcaron tu práctica clínica en pacientes con afecciones de hombro, investigaciones y casos clínicos. Sí, un poco la idea de lo que pensamos fue básicamente, considerando que es muy difícil hacer una presentación por medio de Instagram, la idea básicamente era repasar 4 hechos que fueron cambiando un poco el punto de vista a la hora de ver pacientes con afecciones de hombro. 4 hechos que no son hechos aislados, sino que están acompañados de todo lo que es un contexto y que fueron importantes y me han marcado en lo que es mi formación. Me gustaría por ahí por qué remarcar ese hecho, por qué fueron importantes y bueno, creo que un poco esta modalidad del ping-pong del Instagram nos abre a eso y nos permite realizar eso. Así es. Bueno, antes de empezar, como me dijiste que te da vergüenza, te voy a presentar yo. Primero, ante todo, gran chef y enólogo. Eh, Amante de rally Barrio Nuevo, fiel seguidor de rally. Kinesiólogo del Hospital Durán, ahora nos vamos un poco más serio. También de Kiné, miembro de la AKD, editor y miembro de la AJRTP. Y por sobre todo, un gran amigo. Nos conocimos en el curso de hombro que diste en Talus, por allá en el 2017. Y bueno, tuve la oportunidad de que cuando volví a España empezar a trabajar en Kiné con vos y con todos los chicos, grandes personas y grandes profesionales. Así que bueno, agradecido Pablito por sumarte y por todo. Bueno, Albert, nuevamente muchas gracias y la verdad que más allá de todos los conceptos positivos que tengo para decirte, lo que más resalto siempre es tu amistad y lo otro es las ganas de ir para adelante como estás haciendo con este tipo de modalidad. Así que muchas gracias. Bueno, y hola a toda la audiencia, veo gente de todos lados del interior, como decía, veo gente de Chile, también de México, así que muchas gracias por conectarse y muchas gracias por su tiempo. Un poco la idea es ser bastante dinámicos con esto, así que no tengan ningún problema en preguntar, que lo vamos a tratar de responder. Y bueno, vamos a tratar de hacer una reseña de 10 años de cosas que han ido pasando y por ahí han sido importantes para nosotros los fisioterapeutas. Yo siempre cuento que me recibí hace 10 años, pero siempre tuve la suerte por ahí de tener personas que fueron muy influenciantes a lo largo de mi formación. No solo en mi formación de ya graduado y todo lo que fue posgrado, sino que también tuve personas que me marcaron el camino y hoy en día tengo la suerte todavía de seguir viéndolos, algunos trabajando con ellos, y tengo un agradecimiento enorme con esas personas. Siempre cuento que allá por el año 2007 yo era docente de una materia que era biomecánica, y teníamos un ayudante, un profesor que se llamaba Bruno Baldo, que fue el primero que me hizo conocer el siguiente artículo que vamos a ver ahora. Un artículo que es del año 2009, un artículo que recuerdo muchas cosas la primera vez que leí. Lo Poli, primero te que hago me una llamó, consulta. sí, Los 4 artículos los puedo nombrar así saben primero y después vamos desarrollando. pero ningún problema, ningún ¿Sí? problema. Pero si querés vamos de a uno, así no perdemos la magia. Dale, perfecto. Dale, bueno, Bien, vamos el primero, dale. el primer artículo es un artículo del año 2009, un artículo que lo publicó Ben Kibler, que vamos a ver que tiene un título bastante abarcativo. Conceptos corrientes con lo que tiene que ver la disquinesia escapular. En el año 2009, leer esto era bastante avanzado. ¿Por qué? Porque lo que nos fomentaban y un poco lo que nos instruían en nuestras carreras de grado era que un paciente que tiene una afección de hombro, tenemos que hacer un pool de ejercicios. Un pool de ejercicios que eran los mismos para todos los pacientes, yendo de ejercicios pendulares, yendo de ejercicios con bastón, yendo de un montón de cosas que parecía que tratar un paciente con una afección de hombro era más que una receta.
Esta persona, Bruno Baldo, que me hace conocer a este autor que era Ben Kibler, fue interesante el primer contacto que tuvimos. ¿Por qué? Porque este fue uno de los primeros autores que empezó a hablar acerca de lo que son las famosas disfunciones de movimiento, esas disfunciones que luego se traducirían en lo que son, más que nada, efectos relacionados con trastornos del control motor. Para el que no lo conoce, Ben Kibler fue conocido como el padre de la escápula. Fue la persona que habló de lo importante que era la disquinesia escapular, lo importante que era el mecanismo y la implicancia de esta estructura en lo que tiene que ver las diferentes afecciones de hombro. Esto marcó una época ya por el año 2009, porque básicamente se empezó a dejar de hablar de lo que era un recetario de ejercicios, se empezó a hablar un poco de lo que era el funcionamiento de ciertas estructuras importantes en el hombro, y marcó una diferencia grande con lo que es la primer tocada de oreja a lo que es un modelo estructural. Empezó a hablar de lo que era un funcionamiento. Siempre que tratamos de introducirnos un poco en lo que es la medicina basada en la evidencia, vamos a saber que tenemos diferentes tipos de literatura. Muchas veces pensamos que leer una investigación es algo que es aburrido, que es algo que es lento, que es algo que es pesado. Sin embargo, van a ver que hay tipos de trabajos que los van a seducir mucho más. Este es un trabajo que los va a seducir tanto como las hamburguesas de Gordon Deli. ¿Por qué? Básicamente porque es una revisión narrativa. Es un trabajo que lo que trata de hacer es contarles algo como que sea un cuento. Van a leerlo y van a ver que van a poder ver cómo el autor desarrolla diferentes cosas, solventándose con lo que es literatura, pero siempre desde un punto de vista abierto, es decir, no sistemático, tratando más que nada de contar cuál es su experiencia y fundamentándola con diferentes hechos. Este trabajo, así como todas las revisiones narrativas, si bien tienen cuestiones interesantes, que es lo que tiene que ver con este tipo de artículos, son trabajos que tenemos que tomarlos con pinzas. ¿Por qué? Porque hay un sesgo muy importante que es la opinión del autor. Consideré que este trabajo fue muy importante no solo por la seducción y por lo que te lleva a tratar de leer este tipo de literatura, también porque empieza a hablar acerca de ese paradigma que es el modelo del control motor, y lo otro porque tiene que ver más que nada con una filosofía, que es la filosofía de un desarrollo anómalo a nivel de la escápula, que puede condicionar a diferentes cosas. ¿Sí? ¿Has leído este trabajo, Albert? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? Sí, hablaba mucho, es como que empezaba a hablar de la disquinesia tipo 1, tipo 2, fijarse un poco más en la cúpula como es de muscular, del trapecio inferior, del serrato, de cómo se comportaba. Y, y al final es como que me gustó la parte que decía las subclasificaciones. Déficit de flexibilidad versus músculo de función, déficit de fuerza o llamarlo versus control motor. Entonces, varias definiciones como es que está bastante interesante. Bien, ahí me estás spoileando, porque en realidad ese era el Dan Coles. Pero vamos a contar un poquitito qué era lo que pasaba ahí. Para que tengan una idea un poco de lo que fue ese cambio de paradigma, más que nada, siempre tenemos que pensar que en el año 2009 las cosas eran muy diferentes. Pasando un poco por lo que fue Bruno Baldo, en ese año que estaba cursando biomecánica, tuve la suerte ya al final de la carrera de conocer a otra persona que hoy en día es un gran amigo, es un socio laboral y una persona que quiero y admiro mucho, que es el señor Diego Méndez. No sé si está conectado por ahí. Sí, ¿Está conectado? Tiró, dijo, esto está encerrado, dijo. Yo pensaba que estaba andando en bicicleta, porque con la cuarentena está muy encerrado en el cuartito, así que puede ser que sea eso. Capaz que empieza a subir la escalera en la bici. Me acuerdo que en ese año que fue el 2011, algo muy interesante fue conocerlo a Diego, no solo por la calidad de persona y laboral, sino que fue una persona que me mostró un poco cómo era la forma de trabajar correctamente con los pacientes en un consultorio externo. Uno desde el punto de vista de lo que son las rotaciones hospitalarias se empieza a chocar con lo que es esos consultorios explotados de gente, cree que ser kinesiólogo es trabajar mal y muchas veces empieza a optar por otros caminos de posgrado pensando que nunca va a poder trabajar decentemente siendo kinesiólogo. Hoy, 10 años después, estoy agradecido de haberlo conocido y haberme mostrado un camino que creo que fue el camino que más disfruté a lo largo de estos 10 años, que fue el considerar que para trabajar bien muchas veces no importa más nada que solamente tener el razonamiento clínico. El razonamiento clínico es una de las cosas más importantes que tenemos como profesional y la única forma que tenemos de generar un razonamiento clínico es estudiando, trabajando, interactuando
pero no necesitamos ni recetas mágicas ni ningún milagro. Así que un poco ese año 2011, continuando con lo que fue este modelo de Ben Kibler, más que nada fue cerrar esa etapa de lo que era cómo evaluar siendo un profesional y cómo tratar de aplicar un tratamiento basado en lo que tiene que ver un paciente individual y no trabajar grupalmente y hacer cualquier cosa como si fuese una serie de ejercicios recetados. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, perfecto. Aaron ya es Perfecto. amigo tuyo, ¿no? Aaron Yaya, bueno, ahora les voy a contar un poco la historia de Aaron Yaya, básicamente. ¿Qué pasó un poco después del año 2011? Después del año 2011, yo hacía unos años que venía con la cabeza de realizar una residencia kinésica. Por ahí, para el que no conoce, una residencia kinésica es un sistema de posgrado pago, es decir, uno concursa un cargo, trata de atribuir un cargo en diferentes hospitales y ingresa en un programa en el cual uno trabaja, se capacita y tiene la posibilidad de realizar diferentes rotaciones. Yo tuve la suerte en el año 2012 de poder ingresar al Hospital Durán y a partir de ahí empieza un poco una secuencia de cosas que fueron muy positivas en mi consideración para lo que es la formación profesional. En el tercer año de la residencia tengo la suerte de realizar una rotación en el exterior, el cual pude movilizarme a lo que fue Estados Unidos, a lo que es el estado de Kentucky, para ir a rotar justamente con el autor que les mencioné recién, que fue Ben Kibler. Uno muchas veces va a un lugar pensando que ya conoce el final del cuento, pero lo mágico y lo interesante de las historias es con las personas que uno empieza a interconectar cuando va a hacer otra cosa que no la esperaba. En mi caso me pasó que en ese viaje tuve la suerte de conocer a otro de los autores que marcaron mi carrera, que justamente hicieron un simposio de hombro y hoy en día es uno de los autores que más me excita leer, una de las personas que más me seduce y no puedo creer cómo un profesional siendo médico, siendo traumatólogo y ganándose su vida operando tiene la cabeza tan abierta como es el doctor John Kuhn. El año pasado estuvo en Argentina, lamentablemente por una cuestión de tiempo tuve que ir un solo día al Congreso y no lo pude saludar, me hubiese encantado poder decirle cuán influenciante fue para mi carrera. Y John Kuhn, en el año 2014, fue la primera persona que escuché empezar a tocarle la oreja a lo que era ese famoso modelo estructural. ¿Qué fue lo que hizo con uno de esos famosos trabajos que publicó en el año 2003? Agarró un grupo de pacientes que tenía una rotura total atraumática. Hablando en criollo, para toda la gente que está en Instagram, tenía el manguito rotador totalmente volado. Y le dijeron, yo te propongo hacer un tratamiento kinésico de 3 meses. Si a vos te va mal, o vos decidís operarte, yo te opero. Pero primero vas a tener que hacer esto. Lo interesante de este trabajo fue que en esos pacientes que tenían un contexto anatómico no favorable, el 75% le fue bien. Y no solo le fue bien con 3 meses de tratamiento, también le fue bien con un seguimiento de 1 año y 2 años. Por lo cual, estos pacientes que tenían el peor contexto estructural, le fue bien con un tratamiento conservador. Es acá cuando se empieza a mojar la oreja, ya por el año 2013, y se empieza a hablar justamente de la importancia muchas veces de lo que es una evaluación funcional y secundarizar por ciertos momentos ese diagnóstico estructural. El diagnóstico estructural no marca cómo es el pronóstico de una persona. Simplemente lo que hace es darnos una idea de cómo es el contexto clínico individual y a partir de eso justamente tratar de ver cómo es la evolución. Me voy a reír un segundo porque esto es muy bueno, me Sí, acaban de mandar acá Barbacoa. Te felicito, Eduardo, estuviste muy ingenioso. Entonces, retomando, no tuve tiempo de ir al barbero, chicos, estamos en cuarentena, discúlpenme. Sé que tengo algo desprolijo, pero la humedad de Buenos Aires, sumado a lo que es es la cuarentena, terrible. me está matando, me está matando. Entonces, volviendo un poco a lo que era el trabajo de John Kuhn, a esos pacientes con el peor contexto anatómico no le fue para nada bien, no le fue para nada mal, perdón, le fue para mucho, mejor dicho, bien. Entonces, Aparte, Poli, bueno, lo que habían hecho los pacientes anteriores, el tratamiento previo solamente el 23% había recibido terapia física, el 40% inyecciones, a los cualquiera que digamos, y el 80% AINE. Quiere decir como es que fue muy efectivo, porque imagínate que casi el 83% mejoró con ejercicio. Entonces, todo lo otro que usaron, lo sacamos, digamos. exactamente, y si me quiero poner un poco, y si me quiero poner más papista que el Papa, la realidad es que cuando uno analiza cómo fue la rutina de ejercicios, son bastante cuestionables. Cuando uno hace un estudio como un ensayo clínico, muchas veces lo que hace es estandariza los tratamientos, no los individualiza, y obviamente eso genera cosas bastante interesantes. ¿Sí? Me estoy riendo porque es terrible esto, pero voy a tratar de seguir. No, sí, tratar de última seguir, vamos. Bien. En el año entonces, 2014, lo que es importante saber, perdón, 2013, ya se le empieza a mojar la oreja a lo que es el modelo estructural.
Recuerdo una situación del simposio de hombro en Kentucky donde está John Kuhn dando su disertación y le pide a todo el auditorio, dice, vamos, Ben, dice, ¿cuánto viste una persona que no tenga una disquinesia escapular? ¿Cuándo viste una? Levante la mano, ¿quién de acá tiene una disquinesia escapular? Todo el auditorio levantando la mano. Acá es cuando se empieza a hacer un poco esa discusión a lo que es ese modelo estructuralista, con mezcla de lo que es ese modelo del control motor, y se empieza a ver básicamente que hay muchas anormalidades que tienen las personas, que tienen los pacientes, y que no necesariamente explican lo que puede pasar. En eso estoy muy agradecido a John Kuhn, y creo que este trabajo marcó algo muy importante en todo lo que fue mi carrera, que lo sostengo hasta el día de hoy. Uno de los trabajos más importantes. Bien, ¿alguien que quiera comentar algo, o alguien que haya leído este trabajo, que quiera decir algo? ¿Les ha pasado un poco en su práctica diaria tener pacientes con un contexto anatómico que no es el más favorable teóricamente y hacen evolucionado positivamente? Si les pasó algo, está bueno por ahí que lo comenten. Como también muchas veces nosotros como kinesiólogos, como fisioterapeutas, somos un poco nocevistas con lo que decimos y vemos algo y rápidamente le engendramos una idea negativa al paciente. Eso es algo que tenemos que justamente corregirlo y tenemos que ser bastante rigurosos con nuestras palabras. Las palabras pesan, muchas veces pensamos que las palabras son justificadas, en el 80%, en el 90% de los casos no tenemos ni idea de lo que estamos diciendo. Es cuando tenemos que adaptar eso al paciente. Perfecto. Bien, con respecto a lo que son los trabajos de hombro, no se preocupen que después esto les paso mi mail, se los voy a pasar a todos, no hay ningún problema para nada. ¿Estamos bien hasta acá, Albert? Sí, perfecto. De tiempo estamos muy bien. Vamos 18 minutos recién, así que tranquilo. Estamos en el año 2014, estamos ya empezando a criticar al modelo estructural. Vamos a pasar entonces a lo que tiene que ver unos años después, al modelo del año 2015, que fue publicado realmente en el año 2018 por Jeremy Lewis, pero años después, un poco por una cantidad de publicaciones que empiezan a hablar en contra de lo que es ese modelo anatómico estructural, empiezan a hablar a favor de lo que es este modelo que vamos a ver ahora, que es el modelo basado en signos y síntomas. Si alguien por ahí está formado en lo que son terapias como Maligan o Mackenzie, este modelo de signos y síntomas no les va a parecer no familiar. Por ahí una persona que no ha escuchado o que no ha leído sobre este modelo de signos y síntomas, muchas veces puede hacerle un poco de choque en sus cabezas. ¿Qué quiere decir esto? Jeremy Lewis, ya desde hace varios años, empezó a hablar justamente de que necesitamos cambiar la forma como rehabilitadores de evaluar, que esa evaluación basada en lo que son diagnósticos anatómicos estructurales no conducen a una guía de nuestro tratamiento, y en base a eso empieza a desarrollar un nuevo método de evaluación basado en lo que son los signos y síntomas, que hoy en día se conoce como el Shoulder Symptom Modified Procedure, proceso de modificación de síntomas de hombro. ¿Sí? Si bien esto se escribió por primera vez en el año 2008, llevó aproximadamente 7 años después que este sistema se familiarice hasta el día de hoy, donde hoy sabemos que en el año 2020 tenemos 3 estudios de confiabilidad del SSMP. Me preguntan a veces, ¿por qué hay 3 estudios de lo mismo? Bueno, lo que tenemos que saber para la gente por ahí que no está tan familiarizada con este término de confiabilidad, algo confiable es algo que yo lo hago ahora, lo vuelvo a hacer en un rato y me da lo mismo o parecido. O algo confiable es algo que estoy haciendo yo ahora, en un rato viene Alberico, lo hace y nos da algo parecido. Si yo un día evalúo algo y al poco tiempo lo reevalúo y me da cualquier cosa, estamos hablando que la confiabilidad no es buena. Imagínense en su práctica diaria como profesionales de la salud cuántas cosas hacen que no son confiables. Dame un ejemplo, Albert, porque después me tratan de ateo. Dame un ejemplo de algo. Ponemos el ejemplo de, por ejemplo, sacroiliaca. Bueno, ahí te fuiste bastante al campo del licenciado Ponce Amorín. Pero vamos a hablar un poco de la confiabilidad de la palpación. Muchas veces palpamos cosas, le decimos a la paciente, tenés tenso el pectoral, en realidad no tenés tenso nada que puedas comprobar. No. Si querés saber realmente si hay una tensión o algo, tenés que utilizar un método mucho más invasivo. La realidad es que porque vos palpes algo y creas que está duro, eso es algo que es poco confiable. Desde el punto de vista de la confiabilidad intraobservador, que es que lo haga yo en 2 momentos seguidos, o desde el punto de vista de lo interobservador. Eso aparte no sabés si está ahí en la estructura, como es que estás... Muchas veces... ¿Me escuchás? Exactamente, sí. No sabés si la estructura está así, sí. No sabemos si la estructura está así, no sabemos realmente si lo que creemos que estamos palpando realmente es tocando. Así.
exactamente. Entonces, no tengo hoy por hoy, acá me está mandando el licenciado Andrés Romagnú, que su masaje tiene muy buena confiabilidad. La verdad que es verdad, ese masaje es tailandés, Pero volviendo al tema rápidamente, sucede mucho esas cosas. Sucede mucho que creemos que hacemos algo cuando realmente no tenemos la forma de comprobarlo. A partir de esa problemática, Jeremy Lewis plantea diferentes algoritmos que tienen que ver con este famoso proceso de modificación de síntomas. El proceso de modificación de síntomas, lo más interesante por ahí, hoy en día es muy fácil aprender esto, no solo por lo que es el artículo de Jeremy Lewis, hay muchísimas formas de hacerlo, incluso si entran a internet van a ver que lo van a poder aprender tranquilamente. Lo interesante de esta forma de evaluar es que es un proceso viable, con 5 minutos van a tener idea de qué es lo que modifica sintomáticamente del paciente y a partir de ahí poder establecer una estrategia para abordar al paciente. ¿Qué es interesante saber? Esto es un modelo basado en signos y síntomas, donde lo que buscamos muchas veces con diferentes cosas como la modificación torácica, el abordaje de la escápula, la modificación de la cabeza humeral y la terapia adicional, ver cómo es la respuesta sintomática del paciente. Poli, ¿cuánto, para que escuche también, cuando hace una modificación de síntomas, por ejemplo, con un ley anterior, posterior, hacia arriba, hacia abajo, ¿cuánto tiempo lo hace? Vamos a explicarle a la gente qué sería eso. Buscar la forma de aplicar una presión pasiva sobre una parte de la cabeza humeral mientras el paciente realiza un movimiento. Para ver si modifican los síntomas. Ahí volvemos a tu pregunta. Sí, tranquilo. Decime. ¿Cuánto, por ejemplo, que le hagas un glide posterior o anterior, el que sea, cuántas repeticiones o cuánto tiempo estás hasta que genera la modificación de síntomas? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ahí tenés que ver desde qué punto de vista lo estás hablando. Si lo estás hablando desde un concepto o si lo estás hablando desde el punto de vista del abordaje de Jeremy Lewis. Jeremy Lewis lo que busca es modificación parcial o total. No busca la modificación total como hacen ciertos modelos, como el caso del concepto Malia. Entonces, Jeremy lo que propone es que si vos encontrás una modificación parcial, una modificación total, eso puedes utilizarlo como una estrategia para después tratar de elaborar diferentes métodos de abordaje. Si encontraste, por ejemplo, un paciente que modifica parcialmente con un glide posterior de cabeza de húmero, como lo acabas de mencionar, esos son pacientes que por ahí después se pueden utilizar estrategias como movimientos autoasistidos con una cincha. ¿Sí? No sé si se está entendiendo. Sí. Perfecto. Ramiro nos puso un freno ahí. Dejate terminar, Fantino. Bien. Se enojó Ramiro. Acá hay una buena pregunta de Agustín que me dice, ¿glide posterior siempre? Mirá, la realidad es que si yo te tengo que hablar un poco de lo que es la casuística, te diría que mayormente pasa que el glide posterior es uno de los movimientos que mejor reproduce o que disminuye los síntomas, hablando perfecto. El tema es que la realidad es que no tenemos un estudio que haya evaluado esto y que nos diga cuál es la dirección de preferencia o cuál es la dirección que disminuyen los síntomas más frecuentemente en pacientes con afecciones de hombro. Si te hablo empíricamente con lo que tiene que ver mi casuística, te puedo decir que sí, pero la realidad es que no tengo un estudio para poder avalarte eso. ¿Y el menos frecuente? El menos frecuente, buena pregunta. La realidad es que te diría que puede ser el glide anterior de cabeza de húmero, aunque vas a ver que muchas veces hay pacientes que se favorecen con esto. Me ha tocado pacientes por ahí que tienen síntomas cuando hacen un gesto exploratorio básico número 2 de espalda, es decir, tratan de tocarse la columna lumbar y en esos pacientes muchas veces esos síntomas disminuyen. Pero todo lo que te estoy diciendo es de casuística propia, no tengo ningún estudio que lo avale y que trate de decirte qué es lo que pasa. ¿Sí? Acá hay una pregunta de Nacho Roldán que es interesante por ahí para avanzar un poco. Nacho Roldán dice, creo que dice, ¿la cirugía de hombro lleva una disquinesia escapular o la disquinesia escapular lleva a la cirugía? Bueno, es un punto muy interesante, Nacho. Hoy por hoy hay 2 estudios muy buenos que te recomiendo leer. Uno es un estudio argentino, que es de mis colegas del Hospital Piñeiro, que hizo el licenciado Gastón Moafara, junto a Matías Villarroel y todo el equipo, donde midieron cómo es la prevalencia de disquinesia escapular en sujetos asintomáticos. Es decir, personas que no le duele el hombro, ¿cuántos tienen disquinesia? Y se sabe que la prevalencia es altísima. Eso, sumado a lo que es el trabajo de Hilary Plummer, que lo que hizo ella básicamente fue, agarró un evaluador que sabía cuál era el hombro que le dolía, y agarró un evaluador que no sabía cuál era el hombro que le dolía al paciente, los dos a la vez evaluando quién tenía disquinesia, sí o no, vieron que la persona que sabía cuál era el hombro que le dolía, diagnosticó muchas más disquinesias. Esto se puede interpretar como un famoso sesgo de confirmación.
Algo que hacemos siempre en nuestra práctica diaria. Pensamos que porque vimos algo, eso es el problema. Realmente no lo sabemos. Cada punto de la evaluación es un rompecabezas de nuestra evaluación clínica. No estamos en condiciones de afirmar en la gran mayoría de las ocasiones que porque vimos algo, eso realmente es el problema. Entonces, volviendo a la pregunta de Nacho, la realidad es que no me preocupo en mi práctica diaria en ver si el paciente tiene una disquinesia escapular evaluada visualmente. Lo que sí trato de ver es si el paciente tiene síntomas relacionados con la disquinesia escapular. Para eso me valgo de dos cosas. De un test de asistencia escapular, que es lo que van a ver en el primer trabajo que les acabo de mostrar del año 2009 de Ben Kibler, y con la segunda parte del SSMP de Jeremy Lewis, donde tratamos de ver cómo modifican los síntomas a partir de la asistencia escapular. Marito, ¿Sí? Dime. ¿cuánto debería mejorar el síntoma con la modificación de síntomas de Jeremy Lewis? Bien, realmente lo que tiene que pasar es la modificación total. Si no se encuentra una dirección de preferencia que genere una modificación total, ahí se empieza a hablar de lo que tiene que ver esas modificaciones parciales, esperar la evolución del hombro, cargarlo progresivamente y mediante esas modificaciones parciales ver cómo evoluciona el paciente. Acá me están preguntando qué movimiento realiza el paciente en la evaluación. La realidad es que depende de qué quieras evaluar. Si vos querés evaluar cuál es el síntoma que tiene el paciente, es decir, cuál es la situación que le genera el dolor, lo que vas a poder leerlo a veces como el famoso signo comparable, como actividad, como movimiento o postura que genera el síntoma, en esa forma tenés que pedir al paciente que haga el movimiento que le duele. Ahora, si vos querés evaluar un movimiento analítico para ver si la movilidad está alterada, lo que tenés que hacer, desde mi punto de vista, es hacer una evaluación analítica del paciente. Entonces, recomiendo el cúbito, recomiendo evaluar pasivamente y obviamente utilizar una herramienta de medición que sea válida y confiable. Bien. ¿Estamos bien hasta acá entonces con este modelo de signos y síntomas? Quiero cerrarte algo por ahí que no quedó claro de este artículo. Es que muchas veces al paciente ponerle énfasis en la anamnesis, que si modifica el síntoma o no, esto puede ser complejo. ¿Por qué? Porque generamos muchas veces en el paciente una creencia de que el síntoma es lo más importante. Y el síntoma está influenciado por muchísimas cosas. Entonces, así como este proceso de modificación de síntomas es un método confiable, con una confiabilidad moderada, es un método que es viable porque en 5 minutos tenemos formas de tratar de evaluar al paciente, es algo que es criticado por diferentes autores, como el caso de Chris Littlewood, o como autores como por ejemplo Adam Mickens, porque lo que se cree es que estamos generando una creencia de que el síntoma es lo más importante en pacientes con afecciones de hombro. ¿Estamos bien, Albert? Sí, perfecto. De 10. Muy bien, Albert, perfecto. Muy bien. Bien. Y vamos a ir un poquito hacia la actualidad, ¿te parece? Dale, adelante nomás. Bien. Antes de responder las preguntas, vamos a ir a la actualidad. Y yo voy a ir con un comentario. Soy fanático de los comentarios, me encantan los comentarios. ¿Qué es un comentario por ahí para la gente que no lo sabe? Es una persona que escribe algo muy corto, aproximadamente 2 o 3 hojas. Nosotros realizamos comentarios clínicos, por ejemplo, en la revista de la AKD, cuando le pedimos a las personas que comenten un artículo publicado, por ejemplo, de la revista Jobs o otro artículo de algún otro autor que ha publicado en la revista. O realizamos comentarios también en la revista JRPT de artículos publicados en la misma respuesta. Es la idea para tratar de criticar lo que se publicó y también para tratar de ver cómo es la opinión del autor que lo escribe. Les recomiendo fuertemente leer los viewpoints de la revista Jobs. Son comentarios hechos por autores referentes. Son excelentes. La verdad que es algo muy sencillo, es algo muy interesante de leer, algo muy rápido. No podemos establecer conclusiones sólidas a partir de lo que es ese viewpoint, pero sí lo que podemos hacer es tratar de ver cómo piensan ciertos autores e invitarnos a generar duda y a generarnos conciencia a la hora de llevar la teoría a la aplicabilidad clínica. Y este es un comentario que a mí me encanta, que me generó muchas cosas. Tuve la suerte el año pasado en el Congreso de Hombro, en lo que fue mi disertación, tratar de mencionar este comentario, y la autora que lo escribió, las dos autoras, que son Ann Coles y Lori Michener, estaban sentadas adelante, y repito un párrafo, una frase que ellos mencionan, y estando adelante fue la verdad que una experiencia muy linda, muy fuerte, que nos tocó vivir con colegas como Gabriel Novoa, como Gastón Mofara en ese congreso, como Santi Solini o Andrés Perogón. La verdad que fue muy fuerte poder ver a toda esa gente en Argentina, generó una situación muy movilizante, y la realidad que fue
fue feo por ahí que por una situación del dólar nuestro en el país en ese momento, mucha gente no pudo aprovecharlo, porque la realidad es que fue un evento de una calidad increíble. El que se quedó con las ganas, no se pierda el congreso de la AKD este año. Estoy tirando el chivo porque me lo está pidiendo Andrés Romaniuk por Sí. privado. Así que no se lo pierdan, con grandes autores, grandes disertantes y la mejor hospitalidad y la mejor contención desde un punto de vista de una gran organización. ¿Sí? Después tengo una Entonces, pregunta de Andrés ahí. Andrés está Si querés teniendo hablar primero de tu problemas. amiga Anculs y después, después vemos la pregunta de Andrés. Bueno, les cuento un poco este comentario muy rápido y muy breve. Este comentario lo que invita un poco es a desafiar la idea de lo que venía pasando antes que le venía contando, desafiar un poquito lo que hablamos de esos modelos estructurales, desafía también lo que son esos modelos de control motor y nos invitan a hacer algo en los pacientes con afecciones de hombro que es subclasificar. Que tenemos que tratar por momento de secundarizar lo que son esos diagnósticos estructuralistas, esos diagnósticos basados en lo que son modelos anatómicos y empezar a tratar de entender cómo clasificar a esos pacientes. Es decir, si tengo un paciente que tiene una afección de movilidad, no importa si esa afección de movilidad es por un hombro congelado, si esa afección de movilidad es por un posoperatorio. Para ser claros, no es que no importa, importa, pero más allá de eso, tratar de clasificarlo en un paciente que tiene una disminución de la movilidad. O si tengo un paciente que tiene una inestabilidad glenumeral y sabemos que esa inestabilidad glenumeral es bastante heterogénea en la presentación clínica, ese paciente lo voy a clasificar como un paciente que tiene un trastorno de hipermovilidad. Y así los diferentes trastornos para tratar de ver cómo es el abordaje correcto que tengo que realizar en los diferentes pacientes. Es un comentario que me marcó porque es algo que trato de hacer hoy por hoy en mi práctica diaria. Hoy por hoy, cuando tengo un paciente enfrente, independientemente de su diagnóstico médico estructural, trato de clasificarlo. No los tengo clasificados estrictamente, muchas veces esas clasificaciones son bastante superpuestas, pero eso fue un poco lo que empezó con este trabajo de Ann Coles y Lori Michener. Hoy por hoy hay diferentes formas de clasificar, hay diferentes autores que proponen diferentes subgrupos o diferentes algoritmos. Independientemente de cuál sigan, creo que lo más importante es tratar de utilizar su clasificación y utilizar un sistema de trabajo que les permita llevar a esos pacientes adelante, independientemente de cuál sea su diagnóstico estructural y priorizando cuál es su evaluación clínica, es lo más importante. Siempre cuando me toca viajar al interior, siempre menciono lo mismo, siempre que me toca dar una disertación acá en Capital, lo menciono igual y es un poco la bandera y la camiseta que tengo puesta siempre. Tenemos que olvidarnos de aplicar un recetario de ejercicios, tenemos que olvidarnos de creer que porque aplicamos una terapia es una intervención efectiva. Toda terapia o todo pool de ejercicios es efectivo dependiendo del contexto clínico que tenga el paciente enfrente y es un poco lo que creo que nos puede llevar a ser mejores clínicos y es un poco lo que creo que nos puede llevar a tratar de aplicar la mejor evidencia disponible cuando tengo el paciente enfrente. Tal cual. Bien. Che, che, Pablito, acá en este artículo, ¿son más pro Anculs del equipo del trapecio inferior o no? No, personalmente lo que pasa un poco con lo que son las teorías de activación de trapecio inferior, trapecio superior y todo lo que tiene que ver con la escápula 6, eso básicamente surgió de lo que fue el año de la época de Yanda, te diría. Yanda fue el primero que lo propuso teóricamente, después cuando vino el estudio biomecánico por electromiografía, se empezó a tratar de estudiar con diferentes trabajos. Hay muchísimos trabajos que han visto que personas que tienen afección de hombro, tienen hiperactivación del trapecio superior o del bajo, pero la realidad es que no hay muchos trabajos que traten de hacer un seguimiento de esos estudios de activaciones o que utilicen la variable de activación para medir el progreso de los pacientes. Como también hay trabajos que muestran que vos tenés una hiperactivación de determinados músculos y el paciente clínicamente está bien. Como también está demostrado que si aplicás un en la escápula, se sabe que al menos con un tratamiento hasta 3 meses es imposible modificar la cinemática escapular. Es imposible cambiar la disquinesia visualmente. Lo que yo busco muchas veces es la modificación sintomática y la mejoría funcional del paciente. Eso es un poco lo que pasa. Eso Ancols, que hablaba, tiene un... eso hablaba un poco Yaya y Kibler de la protección y la retracción escapular. Claro, lo que pasaba un poco con ellos proponían que en ese año, estamos hablando del año 2009, ellos Ajá. lo que proponían básicamente es que si la escápula estaba en esas posiciones, había una disfunción y esa disfunción conllevaba diferentes cosas. Lo principal que ocasionaba era un cierre del espacio subacromial, que eso generaba una microirritación y eso obviamente tiene una consecuencia clínica. ¿Qué pasó?
Hasta hace muy poco fue publicado un trabajo muy interesante que es de Larissa Pichincha, una fisioterapeuta de Brasil, que lo hace con Paula Camargo, donde ven que esos pacientes que tienen síntomas en el hombro, cuando aplican una modificación estructural, como por ejemplo un test de reposición escapular, con o sin test de reposición escapular, ese test de retracción, vieron que no había variancia en la fuerza. Entonces, lo que proponía Eno Yaya y Ben Kibler en el año 2009, hoy está discutido. Sí, sí, sí. Como también se ve, lo que acabo de mencionar hace un rato, que esos pacientes que tienen disquinesia escapular, visualmente no tienen un impacto en la cinemática a los 3 meses, que lo que se trata de ver siempre es ese cambio a través de la modificación sintomática y la mejoría de la funcionalidad. ¿Sí? Perfecto. Es Muy bien. Andrés, interesante plantearnos un poco eso. Andrés Sí, dice, decimos, Cito. ¿qué evaluamos entonces con factores de riesgo en deportista mujer que sin síntomas? Bueno, eso es una excelente pregunta, Andrés. Yo creo que da para armar un Instagram Live acerca de lo que tiene que ver la prevención. Ayer estaba escuchando también un Instagram Live de Natalia Bittencourt. Natalia Bittencourt va a venir al Congreso de la AKD, no se la pierdan, una colega excelente y la verdad que tiene una línea de investigación muy importante acerca de lo que es la prevención de lesiones. Y hoy por hoy se sabe que si nosotros nos quedamos en que buscamos que el paciente tiene un factor de riesgo y pensamos que ese factor de riesgo tiene una correlación, causación con la lesión, estamos al horno. Eso no pasa. Al menos en diferentes poblaciones que se han estudiado. No existe un estudio en todas las poblaciones, pero la literatura es bastante contradictoria con respecto a eso. Hace muy poco salió una revisión sistemática con metaanálisis que publica Federico Pozzi, colega italiano que vive en Florida, que el año pasado estuvo comiendo un asado con nosotros acá para el Congreso. Quedó enamorado de Gastón Moafara, quedó enamorado porque le trajo el helado de Rapa Nui y el kilo de dulce de leche. Y la realidad es que Federico publicó esta revisión sistemática donde pueden ver que no encuentran una correlación de factores de riesgo como la movilidad o la disquinesia en lo que tiene que ver la pretemporada. Hay otra revisión sistemática con metaanálisis en atleta overhead que publicaron, que Ann Coles le hace una crítica donde tampoco encuentran correlación. Pero volviendo un poco a lo que decía Natalia Bittencourt, hoy por hoy no nos tenemos que quedar en una correlación-causación de factor de riesgo con lesión. Las lesiones son complejos que requieren una combinación de variables para llegar a una lesión deportiva. ¿Qué quiero decir con esto? Seguí evaluando disquinesia, seguí evaluando movilidad. Lo que no asocies y lo que no tenés que hacer es asociar que relativamente si el paciente tiene eso alterado va a tener una lesión. Porque hay muchísimos factores que interactúan. La carga que se aplica al paciente, como mencionaría Tim Gabbett y como va a hablar el licenciado Diego Méndez este sábado, ¿no? Domingo en la mañana. Dijo que está haciendo press militar para poder estar bien de hombro para la disertación. Bien, la carga importan otros factores también como los factores psicosociales. Hasta que no se encuentre esa red de complejidades de factores, es muy difícil encontrar un patrón de lesión. Natalia está haciendo eso, está estudiando eso en lo que es su postdoctorado y esperemos que este año, cuando esté en el Congreso de la AKD, nos trate de ayornar muchísimo sobre eso y podamos estar un poquito adelantado con respecto a este tema para tratar de ofrecerle lo mejor a nuestros atletas. Sería lo ideal. Varias preguntas, Oscar. Dice, ¿cómo hacer para que la modificación del síntoma con asistencia se mantenga después de que el paciente lo hace solo? Bueno, excelente pregunta. Todo depende de qué. Si a veces yo encuentro una respuesta sintomática en el paciente en el momento, por ahí no me preocupo tanto con que tiene que irse de la sesión con respuesta sintomática. Entonces, busco la estrategia que lo puede llevar a esa respuesta sintomática. Si la estrategia fue extensión de columna, voy a darle ejercicios de extensión de columna. Si tengo un paciente, que quiero mandarle un saludo a un paciente acá, que lo estoy viendo acá, lo tengo a Rafa Cano conectado. No, lo tengo a Rafa conectado, que es un paciente que está por ahí, le quiero mandar un abrazo muy grande. Quiero decirle que muchas veces si encuentran un paciente que realmente él precisa esa modificación sintomática, es ahí cuando tenemos que utilizar las famosas terapias complementarias. Andrés Romagnú, que me está pidiendo que tire la anécdota del dedo, es fanático de aplicarle el dedo, porque tenía un colega que le decía que haciendo eso rompía una fibrosis. Ajá. Y Andrés lo sigue haciendo, pero no porque crea que está rompiendo la fibrosis, sino Porque porque mejor el sabe que síntoma. eso tiene una percepción positiva en el paciente. Y Andrés no le dice al paciente que le está rompiendo la fibrosis, pero sabe que en algunos pacientes tienen una creencia de que realmente pasa eso y esa es la forma que lo aplica. ¿Se entiende? Y ahí Entonces, si estaba lo que tengo... vos decías, el tener el valor de la palabra, el saber comunicar y no decir otras cosas, digamos.
Sí, sí. Creo que voy a parafrasear un gran kinesiólogo que es el licenciado Santiago Soliño en un webinar muy bueno que dio para la JRPT hablando de terapia manual. A nosotros nos tendrían que enseñar en lo que es la carrera de grado hablar. Nos tendrían que enseñar a comunicar las cosas a los pacientes. Nos tendrían que saber que muchas cosas hacen daño. Creo que de esa forma seríamos mucho mejor terapeutas muchas veces que solo saber técnicas, que solo saber conceptos teóricos. Saber cómo enseñarlo a un paciente, saber cómo explicarlo a un paciente es algo que no podemos menospreciar. Entonces, es un gran gesto y es muy bueno saber hablar con los pacientes. Y creo que acá es lo que va un poco lo que mencionabas vos, Albert, recién. Así es. Yo creo como es que la parte de Jeremy Lewis es que lo que habla de la modificación del síntoma es, no sabes qué pasa, pero mejora. Exactamente. En vez de última hablar y suponer lo que va pasando. Exactamente. Y si me preguntan, ¿y qué le decís a los pacientes? ¿Que por qué mejora? Yo uso siempre el mismo speaking. Le digo, mejora porque estamos mejorando el funcionamiento, pero en ningún momento le digo al paciente que estoy cambiando la posición de algo, que estoy acortando algo, que estoy generando algo estructural. Simplemente le digo que estamos mejorando el funcionamiento. Si el paciente se pone un poco más insistente, ahí muchas veces lamentablemente es cuando empezamos a obrar con esas famosas mentiras terapéuticas, ¿sí? Le decimos algo que creemos pero que realmente no estamos seguros que esté pasando. Tal cual. Agustín Folgues, si lográs modificar el síntoma en el gesto motor que producía, ¿mantenés la maniobra en otros gestos motores? Bien, eso es una buena pregunta con respecto a cómo desarrollarse con el SSMP o con lo que es una modificación sintomática. Depende del paciente. Si tengo un paciente por ahí que es un paciente más añoso y es un paciente que no tiene una funcionalidad alta, lo que hago en ese caso es simplemente tratar de que el paciente mejore los síntomas y mejorar su funcionalidad. Si tengo un paciente que es un poco más complejo, o si una dirección de preferencia no funcionó antes, ahí sí empiezo a buscar otras cosas para tratar de ver cómo evoluciona ese paciente. Negro Antinori, ¿lo estarías Bien. invitando a que se Bien, sume? acá, hay una buena pregunta acá que me gustaría mencionar, que la está haciendo Carlos Tejedor. Es excelente esta pregunta. Carlos está preguntando si tengo en cuenta el efecto Hawthorne cuando estoy con un paciente. Para que no conoce un poco el efecto Hawthorne es cómo evoluciona el paciente positivamente cuando se siente observado. Esto fue desarrollado por un concepto de una fábrica de Estados Unidos, si no recuerdo mal, era en Chicago, cuando las personas al verse observadas al trabajar, vieron que trabajaban más. Esto está descrito como un factor contextual que puede influenciar el desarrollo positivo del paciente. Yo lo tengo muy en cuenta. Y lo tengo muy en cuenta y muchas veces siempre digo, sobre todo por ahí cuando estoy dando un curso de hombro, le pido a los organizadores que traigan pacientes y a veces veo que el paciente por ahí en la evaluación evoluciona positivamente. Cuando el paciente se va, le digo siempre a todos los asistentes, chicos, mire que el paciente pudo haber evolucionado positivo en esta evaluación por muchas cosas. Siempre que el paciente se sienta observado, siente que el paciente tenga una creencia de que va a ver a alguien, el paciente puede estar influenciado por este famoso efecto Hawthorne de sentirse observado. Andrés Pierogón siempre cuenta una anécdota que es cuando fue a Australia a hacer el curso con Peter Sullivan. Peter Sullivan hace el curso de lo que es la evolución de terapia cognitiva con pacientes con dolor lumbar en un teatro, imagínense. Y llevaba pacientes, y los pacientes obviamente, muchos evolucionaban positivamente en la evaluación. Se iba el paciente, y Peter O'Sullivan, que es un grosso, que tiene un montón de publicaciones, que es conocido hoy por hoy con lo que es el padre de la terapia cognitiva en el dolor lumbar, le decía a los asistentes, chicos, no se crean que a este paciente le fue bien exclusivamente por la terapia. A este paciente le pudo haber ido bien por un montón de cosas como estos factores contextuales. Otra de las cosas que tenemos que manejar como terapeutas cuando tenemos al paciente enfrente. Perfecto. Álvaro Tomás dice, cuando la asistencia escapular te modifica el síntoma o cuando un umbilical posterior te sirve para modificar el síntoma, ¿eso te permite tener más certeza a la elección de un ejercicio? Exactamente, eso es una forma de interpretarlo. Mirá, cuando vos tienes un test de asistencia escapular, le contamos a la gente qué es eso por ahí cuando no tiene la posibilidad por ahí de verlo en vivo. Les voy a poner este artículo este artículo que es el primero que les mostré, esto que estamos viendo acá que está haciendo Aaron Yaya, presente en el Congreso de la ACADE hace 2 años, quedó enamorado de Andrés Romaniuk. Y fíjense que lo que está haciendo es hacer un tilt posterior de la escápula, es decir, asistir al movimiento llevando la escápula a un tilt posterior. Cuando uno encuentra eso en el paciente, pueden pasar muchas cosas. Lo que puede pasar es que realmente tenemos
una apertura en el espacio subacromial que los síntomas mejoraron. También puede pasar que el paciente mejoró por algo que realmente no lo sabemos, y muchas veces el paciente también puede mejorar porque lo están tocando. La mano tiene un efecto neuromodulador muy importante. Les recomiendo leer un trabajo que siempre recuerdo, me olvido el nombre propio del autor, que fue publicado en la revista de la AKD hace 2 ediciones, donde habla un poco de redescubrir los mecanismos de la terapia manual. Cada vez que uno toque a un paciente, pasan un montón de cosas. Entonces, cuando están haciendo ese test, puede pasar de todo. ¿Sí? Puede pasar de todo. Si yo encuentro una modificación sintomática, y creo que tiene que ver por un camino de que hay una alteración en el control motor y hay ciertos músculos que no están trabajando correctamente, indica un plan de ejercicios. Aunque también tengo que sumar otros factores de la evaluación. Si tengo un paciente que está sensibilizado, un paciente que tiene una esfera de conflictos psicosociales, en ese paciente básicamente creo que tal vez le fue bien por la terapia manual o por simplemente apoyar la mano. Entonces, no me puedo creer que porque el test de asistencia escapular le haya dado bien, simplemente sea eso. Tengo que tratar de unir diferentes cabos y entender un poquitito qué es lo que está pasando con eso. Hay una pregunta de Augusto que está buena, que es como que Jeremy Lewis la tira abajo. Dice, test ortopédico enseñado en la facu, ¿no van más? Y la pregunta, el control motor, ¿lo Exacto, educás en tu... acá Gabriel me está tirando el nombre del autor, Bialowski, lo tienen traducido al español en la revista de la AKD, no se pierdan ese trabajo que es interesantísimo, interesantísimo. Y volviendo a la pregunta, perdóname que te interrumpí, Topa. No, está bien. No, Le está todo decimos bien con que te digas ese sobrenombre, está todo bien, ¿no? Así te pusieron acá. No, volviendo. Con respecto a los que son los test ortopédicos, si uno busca la correlación-causación y basado en lo que son los estudios de precisión diagnóstica, hoy se sabe que tienen todos una precisión diagnóstica bastante pobre. A partir del año 2015, Eric Egerius lo que hace es combina los test para tratar de buscar las mejores reglas de predicción clínica y ahí se empezaron a mejorar estos valores de precisión diagnóstica. Entonces, hoy por hoy se sabe que si los combinás y esos escenarios están presentes, tenés cierta probabilidad de tener esa condición. Pero si uno de esos escenarios que combinás no está presente, ese valor de precisión diagnóstica se va, hablando mal y criollo, al carajo. Entonces, sinceramente está en uno tomar la decisión de hacerlos o no. Si me preguntás a mí, la realidad es que no los hago, exceptuando que tengo un paciente que atribuya unas condiciones especiales, un antecedente traumático, un paciente añoso, con arco doloroso positivo y que no pueda levantar el brazo. Si sospecho que ese paciente tiene una rotura total traumática del manguito rotador, ahí sí combino 3 test, que es el arco doloroso, el signo de la caída y la fuerza y la resistencia a la rotación externa. Si están presentes y el paciente tiene más de 65 años, se sabe que la probabilidad de que realmente tenga esa condición es alta, basado en lo que es el estudio de Helios del año 2015. Marcos, evalúa el GIR y qué implicación tiene en la mecánica del hombro. Bueno, muy buena pregunta. Hoy por hoy se trata de no hablar tanto del GIR. GIR se menciona, para la gente que no lo sabe, como un déficit a la rotación interna glenumeral. A partir un poco de los estudios y de las anormalidades que se han descrito en ciertas poblaciones, acá vuelvo a citar al autor que les mencioné hace un rato, que era John Kuhn, el mismo autor que les hablé de la estructura atraumática del manguito rotador, el mecanismo atraumático de rotura del manguito rotador que puede ser positivo en la evolución con un programa de ejercicios. Este mismo autor, también lo escuché por primera vez en el año 2014 en el simposio de hombro, empieza a hablar un poco de lo que es el concepto de patología adaptativa. Y sabe que ciertas poblaciones tienen adaptaciones a lo que es la función que habitualmente hace. Entonces, hoy por hoy se sabe que un paciente, si tiene un déficit de rotación interna glenumeral, tengo que chequear que si esa rotación interna tal vez está compensada por lo que es la rotación externa. Si pasa eso y está compensada, no me preocupo. Para eso tengo que medir lo que es el famoso RON total, rotación interna más externa. Compararlo de un lado con el otro por el momento. Hasta el momento no tenemos estudios que hablen de los valores de referencia de la movilidad glenumeral en rotación total en la población argentina. Tenemos 2 opciones. O utilizamos estudios de otras poblaciones, o si no, lamentablemente, que tengo que comparar con el otro brazo, que no es lo mejor, pero es lo que tenemos. ¿Qué aplicación está usando para evaluar la movilidad de hombro? Hoy por hoy estoy utilizando el Clinometer. Para la práctica diaria no utilizo nada. Cuando tengo por ahí que hacer un trabajo o algo, utilizo el Clinometer con una banda, que yo uso la banda del 11, es una cincha que compré en la calle. Realmente en el trabajo de confiabilidad de los chinos que describieron cómo es la confiabilidad utilizando el inclinómetro digital con este dispositivo, es un dispositivo más caro que vale aproximadamente $15.
Yo utilizo la cincha del 11 y es lo que uso habitualmente en la práctica. Es algo básico y sencillo, donde demuestran que la confiabilidad es buena y que es válido, al igual que utilizar un goniómetro o un inclinómetro. Es simplemente una opción. ¿Vos cuál Perfecto. estás usando? La misma. Vos sos, la gente sabe que sos muy famoso después de que me diste la movida del tobillo. Escuchame, Bien, Palito. sí. ¿Qué más? A ver. Dice, ¿usás a otra patología al tratamiento de hombro? No sé si se refiere a la fuerza o a qué. ¿Cómo medir la Sí, sí. fuerza? Sí, sí. Habitualmente para medir a los pacientes lo que hacemos es medir una fuerza de rotación externa e interna a partir de que se ha visto que los pacientes que tienen dolor de hombro en muchas condiciones pueden tener un déficit de esos valores. Eso se describió primeramente con una máquina isocinética, después se hizo el estudio de confiabilidad con lo que es un handheld, que el handheld no lo tenemos en Argentina. En Argentina utilizamos por ahora lo que es un dinamómetro hidráulico de presión. ANCOLS hace muy poco realizó la validación del handheld a lo que es la validación del dinamómetro hidráulico y lo que hizo básicamente demostró que es válido, tiene una buena confiabilidad a partir de lo que ella hizo. Nosotros en Argentina lo que estamos haciendo en un estudio multicéntrico donde estamos participando diferentes centros de la República Argentina, que les mando un saludo a todos los que están participando y les agradecemos. Hoy por hoy tenemos un poco parado esto por el tema de la cuarentena, pero vamos a volver. Estamos tratando de buscar esos valores de referencia, es decir, una persona sana que no le duele el hombro y tiene 40 años, ¿cuánto tendría que ser ese valor de fuerza normal en rotación externa e interna? Es un poco lo que estamos buscando. Esto no es lo ideal, pero es mejor que utilizar un test manual, que a través de lo que es el trabajo de Nagatomi se sabe hoy por hoy que para tratar de evaluar si el paciente percibe un déficit de fuerza con lo que son test manuales, tiene que estar prácticamente muerto, una pérdida de fuerza del 87%. Entonces, lo que le digo a la gente es, humildemente, no pierdan su tiempo haciendo test manuales. Hoy por hoy necesitamos una herramienta que sea numérica y que nos arroje un valor. Sabemos cuáles son los puntos positivos de esto, como también asumimos los negativos y a partir de eso podemos ver cuál es la condición correcta para el paciente. Bien, yo tengo una pregunta más que todo una opinión. Con respecto al artículo del Kuhn que habla de las inyecciones que antes del tratamiento fue un 40% y el estudio te habla como es que realizando un plan de ejercicios mejora. ¿Qué opinión Sí. tenés con las inyecciones que realizan en el complejo articular del hombro? Bueno, eso es una linda pregunta, es una muy buena pregunta. Siempre que trato de hacer una pregunta, aparte de gestionar una opinión, me gusta por ahí tratar de citar algún trabajo que pueda solventar cada cosa. Yo siempre recomiendo cuando hablamos de lo que es insectoterapia, leer un Viewpoint, que es de Jeremy Lewis, que fue publicado en la revista Jobs, si mal no recuerdo, el año pasado o el anterior, donde habla acerca justamente de esto, que es las infiltraciones y las terapias de inyecciones en los pacientes que tienen afecciones de hombro. Y él menciona tres puntos importantes a considerar. Lo primero es, ¿qué estás infiltrando? ¿Estás infiltrando lidocaína? ¿Estás infiltrando un corticoide? ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo segundo es, ¿cómo lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo ecoguiado? ¿No lo estás haciendo ecoguiado? Y lo tercero que tenés que considerar siempre es, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde? ¿Sí? ¿Estás seguro que estás pinchando lo que realmente crees que pasa eso? Bueno, pero ¿Estás ahí volvemos a lo que decías vos, que es muy difícil palpar o decir estoy en cierto lugar. Sí, Entonces, eso es importante, Albert. Y lo otro que no tenemos que olvidarnos nunca es que cada vez que vos estás utilizando una terapia invasiva, por ponerle un nombre, aparte de lo que es el efecto de la sustancia o de lo que vos quieras generar en un tejido, ya estás generando un efecto mecánico de lo que es la aguja. Entonces, hay pacientes que tienen percepción positiva y una respuesta positiva a esto, y otros pacientes no tanto. En ese caso es cuando tenés que saber que no es solo lo que estás infiltrando, también tiene que ver con que hay un efecto mecánico generado por esa terapia invasiva. perfecto. A ver, si vas viendo alguna pregunta, decí, ¿eh? Yo estoy buscando. Bien. No, algunas preguntas por acá. Me está preguntando Manu Barrio qué vino de escorcho esta noche. Ya que está Manu, espero que me estés guardando uno de esos 1000 que hace tu cuñado por año, que me guardes uno especialmente con un moño para cuando vuelvas a Buenos Aires. ¿Sí? Bien. Acá me está preguntando Andrés una pregunta interesante. Me dice, ¿y si además le duele ese lugar, qué suponemos? Bueno, la realidad es que la respuesta es, no lo sabemos. Pueden pasar un montón de cosas. Desde que realmente sea que le duele ahí porque hay un problema, puede pasar de que haya un dolor que venga interpuesto por una estructura cercana,
como también tenemos que entender que el dolor es un sistema complejo que depende de múltiples esferas y que muchas veces un paciente puede tener una creencia a partir de algo